Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como os dije pues la semana pasada, esta semana está siendo ya principio de Halloween y vamos a hablar del caso de Dominic Dunne, caso que se entremezcla con algo terrible, vais a ver, o sea, es un caso bastante duro que tiene que ver con la de género, bueno, machista realmente, y también todo lo que tiene que ver con pues lo paranormal realmente. Dicho esto, quiero dejar claro que puede llegar a ser un caso sensible para alguien que está viviendo de alguna forma algo similar, así que si estás pasando por algo así, que sepas que está el número 016 donde puedes llamar para, bueno, te pueden ayudar, y además tienes que saber que estos números no dejan registro si alguien te lo mira, ¿vale? O sea que, bueno, es una forma de proteger a las víctimas. De la parte paranormal vamos a hablar de la película Poltergeist, y es que yo siempre siento y creo que cuando en un set de grabación se hace según qué cosas se están filmando al fin y al cabo, siento que al final no paras de invocar porque lo estás recreando, aunque sea que sea mentira, ¿no? Porque es para una película. Pero siento que de alguna forma eso se queda ahí. Ya me pasó con el caso detrás de la película del Exorcista, que lo he intentado grabar 2 veces y 2 veces no ha habido forma. O sea, una vez estaba yo en Vietnam de vacaciones, me pegué un trabajazo inmenso porque en ese momento pues no tenía la rapidez que tengo ahora para buscar y saber dónde buscar las cosas, y tampoco tenía el editor que tengo ahora, y que me costó muchísimo hacerlo básicamente. Y me acuerdo que estando allí en Vietnam me doy cuenta, bueno, me dicen que el vídeo que justamente iba, porque me fui en Halloween, del caso que hay detrás justamente de la película El Exorcista, no se oía, o sea, no había sonido. Y esto me ha pasado varias veces, o sea, no puedo hablar de este caso, siempre pasa algo que me lo impide. Así que veremos si este vídeo sale a la luz, se puede ver y todo eso. Y no sé si lo he dicho antes, pero este caso está súper relacionado con los hermanos Menéndez, así que ahora lo vamos a ver. No me enrollo más, ya sabes que te dejo en la cajita de información todo sobre los podcasts que tengo, así como mi libro y bueno, pues todas las redes sociales donde subo contenido extra. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. En el episodio número 7 de la serie de los hermanos Menéndez, que bueno, habéis visto todo el mundo, aparece un hombre que empieza a contar la vida de los dos hermanos y cómo fueron atrapados, y también habla un poco de la escena del crimen y cómo es la casa. Cuenta además que ha tenido la oportunidad de escribir todo este artículo dentro de la revista Vanity Fair. Esta persona era Dominic Dunne, quien era un escritor, periodista y que también fue incluso productor. Ya os conté que dentro de la serie de los hermanos Menéndez, que a mí no me encantó, bueno, está muy bien hecha y la fotografía es espectacular, ellos son mega perfectos, la ambientación también me gustó mucho, pero bueno, la trama no me acabó de encantar, pero bueno, que eso ya sabéis que es opinión mía y tal. Pero lo que sí que me gustó mucho es que entremezclaran también la historia de Dominic Dunne dentro de la serie, porque además me estaba documentando para justamente hacer el caso de los hermanos Menéndez, leyendo el artículo que escribió Dominic Dunne, que es larguísimo, o sea, lo podéis encontrar en Vanity Fair. Creo que dentro de Vanity Fair podéis leer como 2 o 3 artículos antes de que te cierre, o sea, deja leer gratis 3 artículos y luego ya no, pero bueno, lo pones en modo oculto y ya está. Pero ya te digo que ese artículo es larguísimo, o sea, súper largo, y este hombre tiene unos cuantos. También, por cierto, tiene un artículo contando la historia que os voy a contar ahora, pero de una forma súper personal. Entonces yo igual os lo dejo en la cajita de información, pero sí que es verdad que yo no he utilizado ese artículo para documentarme, lo he leído, pero bueno, que lo sepáis que ahí cuenta lo que fue para él, lo que os voy a contar ahora, y es demoledor. El caso es que en la serie de los hermanos Menéndez, unos capítulos antes, podíamos ver a la abogada que representaría más tarde a los hermanos. Y como ella era como muy tajante, se la veía ella como muy chula, ¿no? Y Dominic, esta persona, o sea, Dominic Dunne, el que sale en la serie, contaría que esta abogada es súper despiadada porque además tiene cierto apego o gusto por los
Y justamente la abogada decía, oh pobrecito Dominic Dunne, porque hace poco perdió a su hija, refiriéndose a la tristemente víctima y protagonista del caso de hoy. Bien, ahora que te he puesto ya un poco en antecedentes para que sepas de qué te estoy hablando, vamos a comenzar hablando de ella. Antes de nada, hacer un paréntesis de que padre e hija se llaman igual, pero no se escriben igual. Bueno, es que mi inglés es terrible, igual se pronuncia distinto, pero una Dominic y la otra Dominic también. O sea, uno acaba en C y el otro en Q. Tenemos que entender que toda esta familia era súper exitosa. Del padre ya te he estado hablando, quien era escritor, guionista, periodista y todo esto. Y el hermano del padre, quien era John Gregory Dunne, era escritor, guionista de la película Ha nacido una estrella, donde aparecía Barbara Streisand. Después, Dominic padre tuvo 2 hijos, uno de ellos pues era la protagonista del caso de hoy, y el otro, el mayor, era Griffin Dunne. Este chico protagonizaría la película de Un hombre lobo americano en Londres. Película que tenéis que ver ni que sean las fotos, porque evidentemente es una película antigua donde se está transformando en un lobo, o sea, el título es así, no es ninguna metáfora, pero es terrorífica porque, claro, en aquel momento los efectos especiales pues eran los que eran y de verdad que da pánico la transformación de este hombre. Bueno, sigo. Y este hombre también salió en la película de Mi primer beso o My Girl, que es esta película que nos rompió el corazón absolutamente toda una generación. Solamente diré abejas, ¿ok? Abejas o avispas, no recuerdo. Dominic Dunne, hija, estaba predestinada a ser una estrella, entre otras cosas, porque su madrina era Maria Cooper, hija del famosísimo actor Gary Cooper. Aunque cabe decir que ella no se había tomado del todo en serio el tema de la interpretación, aunque había hecho bastantes películas cuando era pequeña, no fue hasta prácticamente los 19 cuando comenzó a tomarse en serio esto. Y es que salió en películas como Heart to Heart, Chips, Fama y también salió en un episodio de Hill Street Blues que, bueno, fue muy controvertido porque hacía de mujer a la que le hacían daño, un hombre le hacía daño. Y bueno, ahora os contaré porque en ese momento ni siquiera la tuvieron que maquillar para los moratones. O sea, con eso os lo digo todo. Aunque tenemos que saber que el papel que catapultó la carrera de Dominic claramente es el que hizo en Poltergeist, donde daba vida a Dana Fleening. Y a partir de aquí le comenzaron a salir un montón de papeles bastante más relevantes que los que tenía hasta ahora. También es verdad que la película de Poltergeist es como un referente dentro de las películas de terror. O sea, yo creo que es como la primera, ¿no? No la primera porque yo creo que sería pues El Exorcista, pero es una de las que tienes que haber visto si te gusta el cine de terror. La cosa es que, como te estaba diciendo, de repente, cuando ella ya está en... Bueno, no te voy a decir que estaba en el pico de su carrera, pero comenzaba a estar ya muy bien considerada. En Hollywood, de repente la llaman para hacer una serie que en ese momento se estaba empezando a grabar y que era bastante distinta. Esta serie se llamaba V, se iba a llamar V porque ni siquiera había salido, se iba a grabar. Y bueno, no sé si la conocéis, bueno, esa serie a mí me encanta realmente, aunque tengo un trauma de esta película. Ella iba a interpretar una de las primeras escenas de esta serie donde tenía que dar a luz a un bebé, que era mitad bebé, mitad reptiliano, bueno, en fin, como alien o algo así. Bueno, alien no, extraterrestre básicamente, donde le salía una lengua bífida. No sé si fue en esta escena o otra donde directamente paren a una especie de reptiliano, que yo estaba en mi casa viéndola y me acuerdo que me fui corriendo al lavabo porque me dio muchísimo miedo. Esta serie luego, bueno, sería lo más y hay un montón de secuelas, precuelas, bueno, no sé. Y también incluso han hecho una serie como nueva de esta, pero nada, o sea, es que como la primera, ninguna. Y como os digo, Dominic ya estaba contratada para trabajar en esta serie, ya se grabó esta escena, pero desgraciadamente esta escena se tuvo que volver a grabar porque para el momento del estreno de la serie, Dominic ya no tenía vida. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues mira, resulta que en 1981 Dominic conocería a quien se convertiría más adelante en su novio, John Sweeney. Lo conocería en una fiesta porque este tipo no era una persona famosa, ni mucho menos. Además estamos hablando de Hollywood, donde estaba la gente como más top, ¿no? Pero sí que es verdad que trabajaba en un sitio bastante exclusivo. Trabajaba como cocinero en el restaurante Ma Mason, un restaurante súper de moda donde, bueno, estaba situado en West Hollywood y frecuentemente
frecuentaban actores como Jack Nicholson, Elton John, bueno, en este caso era cantante, y Marlon Brando, bueno, y muchos más realmente. Era un sitio súper snob, donde iban, pues te puedes imaginar, y al fin y al cabo, de una forma u otra, este hombre acabó yendo a esta fiesta y conociendo a Dominic. Cabe aclarar que Dominic era súper jovencita porque, bueno, es que ella perdió la vida con 22 años, o sea, te puedes imaginar. Dominic y John se dieron cuenta que tenían como muchas cosas en común, que es algo que suele pasar, ¿no? De repente hablas con una persona, tienes algunas cosas en común y ya te piensas que es tu alma gemela y, o sea, nada más lejos de la realidad. Simplemente pues que tienes cosas en común con ella, pero ya está. No, siento que no se acabaron de conocer del todo, pero es que además, es que él también era bastante joven, ¿eh? Tenía 23 años en aquel momento. Resulta que ambos venían de familias donde sus padres estaban divorciados. Ya te he hablado de Dominic padre, quien estaba casado con Ellen, la madre, y quien además tenía una situación, Ellen, bastante complicada porque tenía esclerosis múltiple y ella, pues después de todo lo que pasó con su hija, tuvo que ser ingresada en un centro donde le iban a cuidar porque no podía valerse por sí misma. Su padre, el escritor, o sea, Dominic padre, tuvo problemas serios con el alcohol y realmente lo perdió todo porque también jugaba y lo perdió absolutamente todo, aunque luego se recuperó y ahora le conocemos como una persona muy importante dentro de la escritura, periodístico y todo eso, pero fue una persona que también tuvo un pasado muy duro. Y además de eso, como matrimonio, Dominic y Ellen, los padres de Dominic hija, tuvieron 2 hijas que perdieron por una enfermedad congénita cuando recién nacieron. O sea, la vida de esta chica fue complicada. Ver a tus padres mal y todo eso tiene que ser algo muy, muy doloroso. Pero por parte de los padres de John, ellos también estaban divorciados, como los de Dominic, pero nada que ver una familia y otra, porque en el caso de él, pues se llevaba muy mal con todo el mundo, no trataba bien a todo el mundo, pero bueno, esto era una cosa que ella todavía no sabía. La cosa es que para 1982 ellos ya estaban saliendo juntos. Y pues supongo que en un principio todo sería maravilloso, pero los problemas no tardaron en llegar cuando Dominic descubrió que su novio era extremadamente celoso. Celoso, posesivo y seguro que también le molestaba que ella brillara, ¿no? Que ella fuera ya pues una actriz que comenzaba a ser famosa y que, vuelvo a repetir, ella también formó parte del elenco de una película como Poltergeist, que es icónica, ¿sabéis? Y pues resulta que un día estaban cenando los dos en plan parejita, vino un fan, que bueno, entiendo que se acercó cuando estaban comiendo, que eso no está del todo bien, pero bueno, no para lo que le pasó a continuación, os cuento. De repente se acerca este fan y le dice a Dominic, ¿qué está pasando? Que es una frase que ella dice en la película, como en plan, no, o sea, como haciéndole referencia a esa película. En ningún momento la intención de este hombre era ligar, ni coquetear, ni absolutamente nada, porque además hace referencia que era como un poco friki el chico que quería, pues eso, que estaba ilusionado viéndola, no quería coquetear con ella, no era la intención de este hombre. Pero pues John no le pareció bien y en vez de decirle vete, nos estás molestando o lo que fuera, no, se levantó, le cogió del cuello y le zarandeó hasta que le echó fuera. La gente de alrededor comenzó a flipar porque realmente se dice que tenían como pena por ella, porque Dominic estaba como súper avergonzada, porque si no te gusta ese comportamiento lo puedes decir con palabras, oye mira, vete de aquí, puedes incluso levantar la voz si no te parece bien una situación, pero eso siempre será mejor que agredir a alguien. Esas cosas no se pueden permitir jamás. A partir de aquí tuvieron un montón de peleas, pero fue en agosto de 1982 cuando pasó a las manos. En una ocasión, este hombre, John Sweeney, le dio una paliza tan fuerte a Dominic que ella decidió salir corriendo por la ventana del lavabo del apartamento donde ellos estaban, porque le estaba haciendo mucho daño, o sea, porque de verdad temió por su vida. En otra ocasión la tiró por los suelos y la zarandeó. Y el 27 de agosto de ese mismo mes, Dominic llevaba hechos 2 moñitos aquí en el pelo. Y comenzaron a tener una pelea, ellos dos. Bueno, una pelea. Es que, claro, es que esto es un poco subjetivo. La pelea seguramente sería por su parte. Pero bueno, por la parte de él, quiero decir. Y de repente lo que hizo John fue cogerle del moño, de uno de los moños a Dominic y prácticamente, o sea, arrancarle un montón de pelo, la goma del pelo. O sea, le hizo muchísimo daño.
Y ella tuvo tanto miedo que salió por la puerta y se fue corriendo hacia casa de su madre, donde se quedaría ahí y luego minutos más tarde llegaría John Sweeney y comenzaría a picar fuerte en la puerta diciendo: sal de aquí, sal de ahí, sal de casa de tu madre porque tenemos que hablar tú y yo. Claro, en ese momento Ellen, que hay que recordar que tenía esclerosis múltiple, la pobre no se podía mover demasiado, dijo: o te piras de aquí porque mi hija está aterrorizada o llamo a la policía. Y entonces pues Sweeney se tuvo que marchar y luego más tarde quiso volver a hablar con ella a hacer las paces. La propia Dominic habló con su padre, Dominic padre, diciéndole que es que John Sweeney no la quería, estaba obsesionado con ella, la quería controlar y quería que ella dejara de actuar porque la quería aislar solo para él. No soportaba que ella estuviera actuando y que la fueran a ver más personas. Y claro, todo esto te replanteas y de repente imagínate que tengo una escena de un beso o algo así. Entonces, ¿qué pasa si ya de por sí simplemente saliendo una película donde no pasa nada? Entiéndeme. La cosa es que para el momento en el que sucede todo esto, ellos dos ya habían cortado unas cuantas veces. Sin embargo, sí que es verdad que para septiembre Dominic le dio una oportunidad, una nueva oportunidad a esta persona. Y es que habéis visto la película de Te doy mis ojos de Louis Tossard. Es una película durísima, durísima, es muy dura, de verdad. A mí, mira que me encanta ese actor, me parece súper atractivo, pero lo odié en esta película, evidentemente. Pero te hace ver de verdad estas dinámicas de poder que se crean dentro de una relación así, como de alguna forma te machacan tanto que te acabas creyendo lo que te están diciendo y te acabas creyendo ese mensaje de no valgo nada, solo tú me vas a querer. Entonces, antes de ver algún comentario, porque sé que lo va a ver, de tenía que haber salido de esa relación, evidentemente sí, lo lógico hubiera sido salir de esa relación, pero no lo podemos juzgar con nuestro prisma donde o no tenemos relaciones o tenemos una relación normal o nunca hemos vivido algo así. Entonces es muy fácil juzgar este tipo de cosas, aunque sé que la mayoría vais a poner comentarios bonitos. La cosa es que con todo esto llegamos al 31 de octubre, día de Halloween, evidentemente, por eso lo estoy contando en esta semana. Bueno, que no estamos en Halloween todavía, pero se está acercando. El caso, que ese día Dominic estaba dentro de los estudios donde se iba a grabar, o se estaba grabando la serie de V, la de los extraterrestres, donde ella aparecía dando a luz a ese bebé humano extraterrestre. Ese día ella pues estaba allí con un compañero suyo llamado David Pecker, cuando de repente llaman a la puerta. Tenéis que tener en cuenta que esto era como una nave industrial bastante grande y había separación de donde estaba la puerta donde habían picado a donde estaban ellos ensayando. Y de repente pues se levanta Dominic Dunne, abre la puerta y ¿quién es? John Sweeney. Y le está pidiendo perdón, le está diciendo que lo siento, que quiero volver contigo y todo eso. Mientras tanto, David Pecker, el otro actor, está por ahí haciendo sus cosas hasta que se da cuenta que Dominic está tardando demasiado en volver a donde estaba él. Así que le da por asomarse y ve a John arrodillado en el suelo y Dominic en el suelo ya prácticamente inerte. De repente, David Pecker lo primero que hace es llamar a la policía. Estaba completamente aterrado, tanto que decidió llamar a otro amigo diciendo: si me pasa algo, quiero que sepas que es John Sweeney. O sea, que también me ha acabado con mi vida, porque se pensaba que iba a ir a por él. La policía llegó enseguida y cuando pues vieron lo que había pasado, que Dominic estaba en el suelo y que ya parecía que no tenía vida, arrestaron a John en ese mismo momento y él comenzó a decir que lo siento, he sido yo y me he intentado quitar la vida, cosa que yo no sé ni siquiera si es verdad. A Dominic la llevaron de inmediato al hospital donde pues sí que es verdad que tenía todavía vida, que estaba respirando, y llamaron también de inmediato a toda la familia Dunne, que la llegaron a ver en la habitación con el pelo rapado porque la tuvieron que monitorear, entubada, y es ahí donde le dijeron a la familia: mirar, Dominic sí que tiene vida, pero se ha quedado en estado vegetativo porque ahora mismo está en coma, pero no va a poder revivir. O sea, como mucho se quedará con daños cerebrales irreversibles y que no va a poder hacer nada. ¿Qué es lo que le había hecho ese innombrable, asqueroso, es que no sé ni cómo decirlo, John Sweeney? Bueno, pues básicamente cuando él entra pidiéndole perdón a su exnovia, le dice que lo siento, ella le dice que no quiere seguir con él, que se vaya por favor, y lo que hace es cogerle del cuello y comenzar a asfixiarla. ¿Os acordáis cuando os estaba contando el caso de Isabel Bascuñana? ¿Os acordáis lo que dijo Vicente Garrido?
que sale justamente en el documental de crímenes de este caso. Bueno, pues que cuando estás acabando con la vida de una persona apretándole aquí, es algo muy largo, es algo que tú eres consciente de lo que estás haciendo, es algo que tarda rato en hacerlo y aún así sigues apretando. La rabia, el odio, el rencor que tenía este ser dentro para ver cómo poco a poco le estás quitando la vida a una persona. Y aún así continuar, esa persona que ves cómo esta persona va cambiando, ¿no? Que se va poniendo roja o yo qué sé, porque yo nunca he hecho eso, pero tú me entiendes, es algo tan horrible y ese tío lo hizo con sus propias manos y la dejó pues en estado vegetativo. Tanto que la familia Dunn, al cabo de 5 días, cuando ya lo hablaron todo y cuando se reunieron con todos los médicos y ya comprendieron que no había nada que hacer, que estaba en un coma profundo y que de ahí no iba a salir nunca, decidieron desconectarla del soporte vital. No me quiero imaginar el dolor de este momento, pero bueno, como ya os he dicho antes, que sepáis que todo esto lo tenéis en el artículo de Vanity Fair, donde lo cuenta el propio Dunn, el padre. La cosa es que John Sweeney fue llevado pues a prisión a esperas del juicio y de repente la familia de Dunn, que evidentemente le demandó, se entera que este hombre tiene uno de los mejores abogados de Hollywood. ¿Cómo era esto posible si esta persona era un cocinero de un restaurante, sí, que era exitoso y tal, pero no era una persona rica ni famosa? Bueno, pues te cuento, porque lo que te voy a contar ahora es que es hiperindignante. Antes de contarte esto, te diré que el día 6 de noviembre es el funeral de Dominic Dunn. Y el oficio se haría en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills a las 11 de la mañana. Sin embargo, todos los asistentes tuvieron que esperar una hora ahí plantados mientras estaba celebrando en la misma iglesia una boda. Una boda antes de tú ir a enterrar a tu hija. Pero espérate, es que resulta que hubo un error administrativo donde no se miró o no se vio que en el mismo día había 2 servicios, oficios o como se quieran llamar, dentro de esta iglesia. Pero es que lo peor de todo es que ¿sabéis quién se estaba casando? El jefe y muy, muy amigo de John Sweeney. O sea, es que es una vergüenza tras vergüenza tras vergüenza y algo terrible para esta familia. O sea, es que no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Que el jefe y amigo de John Sweeney era Patrick Terrell y este hombre testificó a favor de su empleado, a favor de John Sweeney, diciendo que él era un hombre buenísimo y fue él quien le costeó el abogado. Por eso de repente John Sweeney tenía este pedazo de abogado súper bueno. ¿Qué pasa? Que el abogado de Sweeney comienza a alegar, básicamente, antes del juicio, de que él, John, era un pobre loco enamorado y que lo que había hecho, pues que lo sentía mucho, pero que era como un arrebato porque... Atención, Dominic estaba embarazada y decidió abortarlo sin consultarlo con él, cosa que jamás se pudo demostrar. O sea que probablemente esto era mentira, pero nunca se comprobó, pero esto sí que se salió a través de los medios de comunicación y como que toda la opinión pública lo sabía. Y es que todo esto me hace recordar muy mucho al caso de Nagore El Hafaj, cuando realmente en 2008 toda la sociedad estábamos prácticamente echándole la culpa a ella. En este caso es que fue sobre todo respecto pues a la mala suerte que tuvo, o sea, el tema de la iglesia, que haya un error administrativo y se mezcle pues una boda y un funeral me parece algo terrible, pero no deja de ser un fallo humano, ¿no? Pero es que de alguna forma, por parte de todas las personas que tuvieron que ver en este juicio, pues es que casi parecía que la culpa la había tenido ella. Total, que cuando comienzan los juicios, que pasó muy poquito tiempo a cuando comenzó los juicios contra esta persona, se supo realmente lo que estaba pasando Dominic desde que comenzó a salir con esta persona y cómo ella realmente quería salir de esta situación, pero a veces no es fácil. Como os había contado antes, ella interpretó pues el papel de una mujer a la que le hacía mucho daño, en este caso un hombre, y ella llegó al set de grabación con la cara tan llena de morado y de golpes, de moratones y todo, que no hizo falta maquillarla. Y ella dijo, no, dejarme así, y es más realista. El actor Miguel Ferré, o Michael Ferré, yo creo que es Miguel Ferré, amigo íntimo de Dominic, y quien además fue uno de los que portaron el ataúd cuando fue su entierro, el entierro de Dominic, declaró en el juicio que la chica le contó que Sweeney la intentó asfixiar en otro momento y que le comenzó a dar golpes fortísimos su cabeza contra el suelo. Aparte, en el juicio fue como testigo Lillian
Pierce, quien fue la exnovia de John Sweeney. Ella dijo que le había pegado en numerosas ocasiones, que le intentó apretar también aquí, o sea, dejarla sin respiración por lo menos 10 veces, que había estado hospitalizada también un par de veces por rotura de nariz, perforación de tímpano, colapso de un pulmón por distintas palizas, y además en una ocasión cuando estaba intentando huir le tiró piedras haciéndole daño en la cabeza. O sea, vale. Entonces, yo te estoy contando esta auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues resulta que el juez Barton Karth dice, es el juez que se encargó de este caso, dice que no, que este testimonio, el de la señorita Lillian Pierce, que fue la ex, pues no se iba a tener en cuenta en este juicio y ni siquiera el jurado tuvo oportunidad de escuchar este testimonio. Así que nunca supieron el jurado nunca supo realmente los antecedentes y el pasado que tuvo esta persona, o sea, John Sweeney, que evidentemente manifestaba que era una persona mala y que trataba mal a sus parejas. Bueno, tratar mal es un eufemismo en comparación a lo que hacía esta persona. Y bueno, cuando John Sweeney sale al estrado a hablar, a contar su versión de los hechos, se muestra como una persona súper pobrecita, diciendo que bueno, que lo sentía, que fue un arrebato, que no quería hacer esto, pero que le llevó la furia, y cuando quiso parar, pues se dio cuenta de que Dominic ya no tenía vida. También te digo que durante el juicio salió a hablar la mejor amiga de Dominic, leyendo una carta como si fuera ella en persona, y os la voy a leer directamente y vais a flipar porque todo el mundo enmudeció. Porque debe ser parte de todo lo que hago. Porque quieres venir a mis clases de equitación y a mis clases de actuación. Porque estás tan celoso de cada compañero de trabajo que tengo. Porque debo contarte palabra por palabra todo lo que hablé con mi psicólogo. Porque debo hablarte de cada audición. ¿Por qué tenemos que discutir a las 3 de la madrugada? ¿Por qué debes saber el nombre de cada persona con la que entro en contacto? Te vuelves loco por mis ensayos. Insistes en trabajar conmigo cuando te he dicho que me pone nerviosa. Tu paranoia está desbordada. No me amas. Estás obsesionado conmigo. No soy la persona que crees que amas. Es alguien que has inventado en tu cabeza. Soy la persona que te hace enojar, con quien te peleas. Todo esto me ha hecho darme cuenta de lo asustada que estoy de ti. Y no me refiero solo físicamente. Tengo miedo de la próxima vez que tengas otro cambio de humor. Cuando somos buenos somos geniales, pero cuando somos malos somos horrendos. Lo malo supera lo bueno. Esta forma en la que tuvo la mejor amiga de Dominic para expresarse con respecto al jurado es una forma de poner el foco en las víctimas, de hacerles hablar con, en este caso, las palabras de la amiga, y hacer ver que no se puede permitir este tipo de cosas. Bueno, no es que no se pueda permitir, es que esta persona le quitó la vida porque por celos. O sea, es que... Entonces, con todo esto, querrás saber cuál es la sentencia. Homicidio involuntario. O sea, es que... Y la sentencia máxima es de 6 años, 4 con buena conducta. Genial. Y aunque fue un absoluto escándalo por parte de la opinión pública, en tan solo 3 años, 7 meses y 27 días, esta persona ya estaba fuera de la cárcel. Pero es que espérate, no es que estuviera fuera de la cárcel, sino que además comenzó a trabajar en uno de los mejores restaurantes de Santa Mónica, de los más prestigiosos. Evidentemente, la familia Dunn no se podía creer esta sentencia, no podía creer lo que estaba sucediendo, pero es que además tenían que aguantar que esta persona ahora estuviera trabajando en uno de los mejores restaurantes de Santa Mónica. Así que decidieron hacer carteles donde ponía: las manos que te están preparando esta comida exquisita también mataron a Dominic Dunn. Y estos carteles lo pegaron en el restaurante donde este tío estaba trabajando. Evidentemente es una medida desesperada de rabia y dolor, pero es que lo entiendo perfectamente. Porque el restaurante no tiene culpa, pero sí que tiene culpa. Quiero decir, ¿por qué decides contratar a una persona que además mediáticamente ha salido, en todos lados? Porque todo el mundo sabía que esta persona lo que había hecho, y aún así deciden contratarlo. Pero bueno, parece que pasó el tiempo, ya nadie parece importarle. Sí es verdad que hubo otro restaurante que se vio muy afectado, que es el primer restaurante donde estuvo trabajando John Sweeney, el Ma Mason, creo que se dice así, donde iban antes como todos los famosos, pues cayó en quiebra porque era como que albergaba a esta persona, pero como luego pasaron 3 años de prisión para este tipo, es como que la gente se olvidó y empezó a trabajar en el otro restaurante súper exclusivo. Como os había contado antes, un par de veces, Dominic Dunn escribió el artículo que os he contado de Vanity Fair, tan doloroso,
pero siguió trabajando realmente porque él también cubrió el caso de O.J. Simpson, que quiero hacer aquí un parón y preguntaros, ¿queréis ver este caso? Porque yo me muero de ganas de hacerlo. Quiero saber si vosotros queréis verlo aquí porque sé que es como muy famoso, pero a mí me encantaría hacerlo porque además está súper relacionado con toda esta trama, porque además se dice y se rumorea que el juez a cargo de este caso, el de O.J. Simpson, no pudo meter a el culpable a la cárcel y por eso él fue el mismo que estuvo juzgando el caso de los hermanos Menéndez y fue tan duro con la sentencia porque como que se le escapó, no pudo meter a la cárcel a pues el culpable dentro del caso de O.J. Simpson. Como que iba enfadado por lo que había pasado y por eso fue tan duro con los hermanos poniéndoles cadena perpetua. Con respecto al juez encargado del caso de Dominic Dunne, años más tarde, bueno, para empezar es que este hombre fue quitado de su puesto y le acabaron poniendo en un tribunal de menores y más tarde haría una disculpa pública, entre comillas, diciendo que se arrepentía de la condena que había dado. Por parte de las películas donde salió Dominic hija, o sea, la víctima de este caso, debéis de saber que para la serie V, donde ella daba a luz a este bebé mitad humano, mitad alienígena, pues se tuvo que volver a grabar porque aunque se podía haber dado homenaje, no tenía sentido que ella saliera solamente al principio y este personaje luego acabara hasta ahí y luego tuvieran otro personaje, ¿no? Interpretando a la misma persona, quiero decir. Aún así nos queda pues todos los papeles que ha ido interpretando y de verdad que era una persona que lo estaba haciendo muy bien y que podía haber llegado pues muy alto, entre otras cosas porque tenía mucho talento y también pues porque tenía muchísimos contactos y cada vez lo estaba haciendo mejor. Antes de acabar quería hablaros un poquito del tema de la película de Poltergeist, que lo tenía puesto como en mitad del caso, pero quería acabarlo y hablaros después del momento Poltergeist porque sé que hay algunas personas pues que no les gusta este momento paranormal. Os voy a contar que dentro de la película de Poltergeist pues no es que haya pasado muchas cosas, que pues seguro que sí. Os quiero hablar de todas las personas que han perdido la vida o les ha pasado cosas bastante terribles después de interpretar de alguna forma esta película. Y de la primera que vamos a hablar es de Helter O'Rourke. Creo que se pronuncia así, chicos, ya me conocéis, ¿vale? Lo siento, prometo aprender, pero bueno, en fin. Bueno, la cosa es que esta es la niña rubia que dice, ya están aquí, que es terrorífico. Bueno, la que hace de Carol, evidentemente. Esta niña nunca había hecho televisión, pero sí que había hecho varios anuncios antes de comenzar a trabajar en esta película. Y resulta que ya para las primeras películas, porque ya sabéis que hay unas cuantas, ella comenzó a tener como dolores en el estómago que en un principio se pensaban que era como una bacteria y le daban medicación y tal, pero llegó un momento en el que le dolía tanto y tenía tanto malestar que creían que tenía la enfermedad de Crohn y para ello le tuvieron que dar pues muchos medicamentos. El caso es que para la filmación en 1998 de Poltergeist 3, que por cierto la 3 es mucho mejor que la segunda, ella aparece muy hinchada porque le estaban dando cortisona, porque tenía muchísimo dolor estomacal y prácticamente no podía ni comer. La cosa es que tras el rodaje de esta película, ella se va con su madre y su padrastro a tener como unas pequeñas vacaciones en una casa rodante y todo eso. Sin embargo, para el 31 de enero de 1988, Helter se levantó vomitando, muy malita, y cuando su madre la vio, pues decide que la tiene que llevar al médico porque el niño no se encuentra bien y se desmaya. Entonces, al cabo de un momento vuelve en sí, pero bueno, la madre enseguida lo que hace es llamar por teléfono a una ambulancia y para cuando la ambulancia está recogiendo a la niña, ella está bien, o sea, ella está consciente y le da un beso a su madre y le dice te quiero y se monta en la ambulancia. En la ambulancia, es que esto es muy fuerte, tendría un infarto y de repente tuvieron que parar la ambulancia, o sea, esta niña, y tuvieron que ir hasta el hospital donde un helicóptero se la llevaría hasta el Hospital Children de San Diego, donde la estarían reanimando, pero lastimosamente ese mismo día a las 14:43 perdería la vida. Tenía 12 años para ese momento, por cierto. ¿Qué es lo que le había pasado a la protagonista indiscutible? Porque es que ella ha sido la protagonista siempre de Poltergeist. Bueno, pues lo que sucedió es que tenía una obstrucción de intestino causada por la esclerosis congénita intestinal. Y esto, que es una enfermedad al parecer muy jodida, sinceramente, lo confundieron con la enfermedad de Crohn, no la pudieron tratar bien y la chiquilla perdió la vida.
que encima no es que perdiera la vida, es que sufrió durante todo ese tiempo muchísimo. Y evidentemente es una tragedia y puede parecer una tragedia y ya está, pero claro, hay que sumarle el hecho de lo que le pasó a Dominic, que ojo, aquí estamos especulando y estamos hablando del tema paranormal, pero lo que le pasó a Dominic es que se cruzó en su camino con un sinvergüenza. Eso hay que dejarlo claro, ¿eh? No quisiera yo estar banalizando con cosas tan heavy. Pero a mí el momento fantasía pues siempre me llama la atención. Pero es que después de esto hubo otras dos tragedias. Resulta que Julian Beck, quien hizo de Kane, en la segunda entrega realmente, perdió la vida tras un cáncer de estómago que también le hizo sufrir muchísimo. Y después Will Sampson, quien hizo de brujo, el Taylor, también perdió la vida tras un trasplante de corazón y pulmón, donde también sufrió muchísimo. Evidentemente, lo más lógico es pensar pues, que estas pobres personas les pasaron cosas malas y ya, pero bueno. El caso es que según la rumorología, se dice que todo esto es porque la primera película de Poltergeist, de 1982, resulta que hay una escena donde William cae a una piscina que está llena de barro y tal, y donde hay esqueletos. Sí, son esqueletos porque están los pobres ya resecados. Pues se dice por ahí que esos esqueletos eran de verdad. Y que lo que estaba pasando es que pues los espíritus de esos muertos no les hizo ninguna gracia que se utilizaran para hacer esta película. Porque hay gente que dice que igual lo que viene siendo las cabezas y los cuerpos sí que eran de atrecho, pero que aparece como flotando un montón de huesos y que esos huesos son de una morgue. Pues yo qué sé, yo decido creer. No sé, decidme en los comentarios qué os parece. Y pues nada, chicos, este es el caso de hoy. La verdad es que es súper triste. Es súper triste. La semana que viene vamos con dos casos muy fuertes. Y cuando digo muy fuertes, digo muy fuertes. El primero es increíblemente indignante, el segundo es de traca, ¿vale? Así que no vengáis comidos porque no es un caso de Halloween tal, pero sí que es un caso de Halloween. Hagan sus apuestas. Así que nada, pues me callo un mes porque me voy de fin de semana. Ya sabéis que os adoro, que os quiero, que nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.